La tarde de otoño se estaba asentando, tiñendo el cielo de profundos tonos naranja y morado mientras el doctor Lee estacionaba su elegante Mercedes clase S azul medianoche en Oakwood Avenue. Los asientos de cuero del auto aún conservaban ese olor a auto nuevo que había aprendido a adorar en las últimas semanas. Tras realizar 2 complejas cirugías cardíacas y atender múltiples consultas, su mente estaba centrada en nada más que volver a casa con su familia y disfrutar de una comida caliente. El prestigioso vecindario de Highland Park estaba tranquilo a esa hora, con solo algún que otro paseador de perros o corredor pasando junto a las magníficas casas con sus jardines perfectamente cuidados. El doctor Lee había llamado hogar a este vecindario durante los últimos 5 años, desde que aceptó el puesto de jefe de cirugía cardiotorácica en el Hospital General Metropolitano. Mientras recorría con cuidado las suaves curvas de la calle Treeline, vio una patrulla policial en su espejo retrovisor. Al principio, no le dio mucha importancia. La policía patrullaba regularmente esta exclusiva zona, pero después, tras 3 vueltas, la patrulla permaneció detrás de él, imitando cada uno de sus movimientos. El doctor Lee controló su velocidad y puso las direccionales, sabiendo que conducía perfectamente dentro de los límites. Su corazón se encogió cuando las luces rojas y azules finalmente se encendieron. Su intenso brillo rebotó en sus espejos laterales. 15 años de formación médica, miles de vidas salvadas e incontables horas de servicio comunitario, pero nada de eso importaba en momentos como estos. Ya había estado allí antes y el nudo familiar en el estómago regresó al detenerse con cuidado, colocando su auto exactamente a 1 metro de la acera, siguiendo el procedimiento que había aprendido años atrás. Apagó el motor, colocó ambas manos en el volante a las 10:02 y respiró lenta y mesuradamente. La precisión quirúrgica que tan bien le había servido en el quirófano ahora le ayudaba a mantener la compostura. A través del espejo retrovisor, observó al oficial Taylor acercarse a su mano, que flotaba cerca de su arma. El doctor Lee pudo ver su propia casa a solo 2 puertas de distancia, la luz del porche que dejó encendida. Por la mañana, aún brillaba la bicicleta de su hija, visible en la entrada, un toque rosa contra el crepúsculo de Gathering. La ironía no se le escapó. Al estar detenido a pocos metros de su casa, en un vecindario donde había salvado la vida de varios residentes, el golpe en su ventana era fuerte y fuerte, lo que lo hizo estremecer a pesar de su preparación. Al bajar la ventanilla, el aire fresco de la tarde traía el aroma a hojas caídas y a lluvia inminente. El haz de luz de la linterna del agente Taylor recorrió el lujoso interior del coche antes de posarse incómodamente en el rostro del doctor Lee. Licencia y matrícula. El agente Taylor exigió su tono, dejando claro que no se trataba de una parada de tráfico rutinaria. El haz de luz de su linterna nunca vaciló, creando sombras duras en el salpicadero del vehículo de $120,000. El doctor Lee podía sentir el escepticismo de la gente irradiando a través del haz de luz, una carga familiar que había llevado durante toda su vida. Vida profesional. Justo entonces, su teléfono se iluminó con un mensaje de un hospital. Otro caso de emergencia requería su experiencia, pero por ahora tendría que esperar. En ese momento, él no era el doctor Lee, el renombrado cirujano que le había dado a Ed un procedimiento cardíaco revolucionario el año pasado. Era solo otro conductor que intentaba sortear una situación que no tenía nada que ver con infracciones de tránsito y sí con preconceptos. La cartera de cuero se sentía inusualmente pesada en las manos del doctor Lee mientras recuperaba con cuidado su licencia y registro. Años de realizar delicadas cirugías cardíacas le habían enseñado el valor de las manos firmes, pero esa noche temblaban ligeramente mientras entregaba los documentos por la ventana. Su bolsa de identificación del hospital se deslizó accidentalmente junto a ellos, captando la luz de la linterna del oficial Taylor por un momento antes de caer en la sombra del umbral de la puerta. Salió del vehículo. El oficial Taylor ordenó con una voz cortante que hizo que la simple petición sonara más como una amenaza. La advertencia del residente de cirugía de la semana pasada resonó en la mente del doctor Lee. Habían ocurrido varios robos de autos en la zona,
relacionados con vehículos de lujo, pero este era su auto. Su calle, su casa, a solo unos metros de distancia. Oficial, vivo justo ahí. El doctor Lee dijo suavemente, señalando su casa mientras mantenía contacto visual por el espejo retrovisor. Acabo de volver a casa de mi turno en el Metropolitan General. Soy cirujano allí. Su voz se mantuvo firme y profesional, el mismo tono que usaba para calmar a los pacientes ansiosos antes de procedimientos importantes. La respuesta del oficial fue apretar su linterna con más fuerza. Ahora, directamente a los ojos del doctor Lee, dije, salga del vehículo, señor. Las palabras, señor, no transmitían el respeto que implicaban. A lo lejos, el sonido distintivo del motor de otra patrulla se hizo más fuerte mientras el doctor Lee desabrochaba cuidadosamente su asiento. Bell, su teléfono vibró de nuevo. El hospital seguía intentando contactarlo, probablemente sobre la emergencia. Había muy pocos médicos, cirujanos, disponibles esta noche y la vida de alguien podría depender de su experto. La ironía de la situación no se le escapó. Mientras lo trataban como un criminal que alguien más podría estar luchando por su vida en un quirófano que debería haber sido suyo. El aire de la tarde se había vuelto más frío y la bata quirúrgica del doctor Lee ofrecía poca protección al salir a la calle. Su bata blanca con su nombre y título bordados seguía doblada cuidadosamente en el asiento del pasajero. Se la quitó antes, siguiendo el protocolo del hospital antes de salir del edificio. Ahora deseaba haberla mantenido en mis manos donde pueda verlas. El oficial Taylor instruyó mientras la patrulla de su compañero se detenía inundando la escena con más luces. El doctor Lee levantó las manos lentamente. El reloj de oro en su muñeca, un regalo de su equipo después de su cirugía número 1000 exitosa, captando los destellos rojos y azules. El mismo reloj que revisó innumerables veces durante largas operaciones, ahora estaba siendo observado con recelo por los oficiales que se acercaban. Las luces del porche de los vecinos comenzaron a encenderse una a una como un efecto dominó a cámara lenta. Tras las ventanas con cortinas, rostros curiosos aparecían y desaparecían. El doctor Lee pensó en su hija, esperanzada, todavía en su lección de piano, y agradeció en silencio cualquier giro del destino que hubiera retrasado su llegada a casa. Lo último que quería era que ella presenciara esta escena. ¿Puede explicar cómo llegó a conducir este vehículo?, le preguntó el segundo oficial, en un tono que sugería que cualquier respuesta sería incorrecta. La formación médica del doctor Lee le había enseñado a mantener la calma en situaciones de alta presión, a pensar con claridad cuando otros podrían entrar en pánico. Pero esto era diferente en el quirófano. Él tenía el control, aquí, en su propia calle, a solo unos pasos de su propia entrada. No tenía ninguna. Es mío, respondió simplemente sabiendo que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. Lo compré hace 3 semanas en el concesionario de Madison Avenue. Toda la documentación está en la guantera. Su teléfono vibró de nuevo en su bolsillo. Una tercera llamada del hospital. El corazón de alguien no esperaba esto. Malentendido por resolver. El viento otoñal susurraba entre los árboles, haciendo que las hojas se deslizaran por el pavimento a lo lejos. Un trueno retumbó. Se acercaba una tormenta, pero la verdadera tormenta ya estaba aquí, desplegándose bajo el intenso resplandor de las luces de la policía. El doctor Lee, de pie con las manos en alto, observaba cómo sus derechos y dignidad se erosionaban lentamente en la misma calle que llamaba hogar. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando una tercera patrulla policial giró hacia la calle, sus luces atravesando la creciente oscuridad. El gorro quirúrgico del doctor Lee aún estaba en su bolsillo trasero, azul claro, cubierto de pequeños corazones, un regalo de un joven paciente que había salvado. El mes pasado, ahora servía como testigo silencioso de esta escena que se desarrollaba a medida que más oficiales se acercaban con las manos cerca de sus armas. El vehículo coincidía con la descripción de uno que había sido reportado como robado. La semana pasada,
El oficial Taylor anunció a sus colegas, aunque lo suficientemente alto como para que el doctor Lee oyera la mente del cirujano, que se dirigía a la pila de papeles que se encontraba en su oficina en casa. La factura de venta, el seguro, los documentos, incluso la nota de agradecimiento del concesionario, todo a solo unos metros de distancia, pero imposiblemente fuera de su alcance en este momento. Su teléfono vibró de nuevo con más urgencia, esta vez a través de su visión periférica. Pudo ver el número del hospital parpadeando. Alguien lo necesitaba, alguien cuya vida podría depender de las manos expertas que se mantenían en el aire. El doctor Lee respiró hondo, como lo hizo antes de hacer la primera incisión en una cirugía difícil. Los oficiales, complacidos, comenzaron a hablar con su voz, con la serena autoridad que había guiado a innumerables equipos médicos a través de procedimientos complejos. Tengo toda la documentación para demostrar la propiedad, pero lo más importante es que me llaman para una cirugía de emergencia. La vida de alguien podría estar en juego. La lluvia caía constantemente, empapando su uniforme médico, pero él seguía consciente de cada movimiento. Uno de los oficiales más jóvenes se movió incómodo, quizás notando el uniforme quirúrgico, el porte profesional o el creciente la urgencia de las vibraciones del teléfono. Taylor se acercó. Su rostro se endureció ante cualquier explicación. Señor, ¿se da cuenta de que es sospechoso que alguien conduzca un vehículo de este calibre en este vecindario a esta hora? Lo absurdo de la declaración casi hizo reír al doctor Lee. Al fin y al cabo, este era su vecindario. La casa 2 casas más allá pertenecía a un paciente al que le realizó un triple bypass el año pasado. El buzón junto al que estaba tenía su nombre. El trofeo de la feria de ciencias de su hija era visible a través de la ventana delantera, reflejando las luces de la policía. Un trueno resonó en lo alto cuando otra figura emergió de la creciente multitud de vecinos. Era su vecino de al lado, que aún llevaba su placa de reconocimiento de la administración del hospital. Le reflejó en el rostro mientras observaba la escena, pero antes de que pudiera hablar, el oficial Taylor ya había comenzado a recitar órdenes que el doctor Lee nunca pensó que escucharía en su propia calle. El frío metal de las esposas le mordió las muñecas. Muñecas que habían atado. Miles de nudos quirúrgicos perfectos que habían sostenido las vidas de innumerables pacientes. En su firme agarre. Su teléfono finalmente dejó de sonar y se preguntó qué pasaría con el paciente de urgencias. ¿Encontrarían a otro cirujano a tiempo? ¿Se vería afectada la vida de otra persona por este momento de malentendidos y prejuicios? Le corría por la cara mientras lo conducían hacia una patrulla policial. Pasó junto a vecinos que habían compartido las vacaciones con su familia. Pasó por la acera donde enseñó a su hija a montar en bicicleta, junto al arce que plantó cuando se mudaron. Sus pies conocían cada grieta del pavimento, cada desnivel por el que había caminado esta calle innumerables veces, pero nunca de esta manera. La creciente multitud de espectadores incluía rostros que reconocía de las recaudaciones de fondos del hospital y las barbacoas del vecindario. Algunos apartaron la mirada, incómodos, otros sacaron sus teléfonos para grabar la escena y algunos parecían estar discutiendo con los agentes, pero era la expresión de su anciano vecino, el juez jubilado que siempre se jactaba de vivir al lado de uno de los mejores cirujanos de la ciudad, el hombre, con la boca abierta, se quedó parado en la puerta de su casa observando cómo años de logros profesionales y respeto comunitario parecían disolverse en la lluvia. El asiento trasero de la patrulla policial se sentía frío y extraño, un marcado contraste con los quirófanos donde el doctor Lee solía pasar las tardes. La lluvia tamborileaba constantemente en el techo, creando un ritmo que coincidía con el de su corazón. A través de la ventana empañada, pudo ver a más vecinos recogiendo sus paraguas formando un dosel oscuro contra un cielo tormentoso. Un destello blanco captó su atención. Otra persona con uniforme quirúrgico corría por la calle, apenas visible a través de la lluvia. La enfermera jefe de su departamento, aún con su gorro quirúrgico puesto, corría hacia el lugar de los hechos mientras sostenía su teléfono.
Probablemente había visto las llamadas de emergencia sin respuesta y rastreó el GPS de su coche para encontrarlo. «Oficiales», gritó con su voz, con la autoridad de alguien acostumbrado a gestionar salas de emergencia caóticas. Un terrible error. Su placa del hospital se balanceaba violentamente al acercarse, reflejando las luces de la policía. Los agentes se giraron hacia ella, sorprendidos por su repentina aparición y su tono de urgencia. Dentro de la patrulla, el doctor Lee observó cómo ella buscaba algo en su teléfono. Le temblaban las manos, ya fuera por la lluvia fría o por la ira, probablemente por ambas. Varios miembros del personal del hospital comenzaron a llegar. Algunos todavía con uniforme médico, otros con bata blanca. Debieron haberla seguido desde el hospital. Cuando el cirujano jefe no respondió a las llamadas de emergencia, la enfermera les mostraba a los agentes algo en su teléfono, haciendo gestos animados incluso a través de las ventanas cerradas bajo la lluvia. El doctor Lee podía oír fragmentos de su voz. Jefe de cirugía cardiotorácica. Paciente de urgencias en espera. Salvando innumerables vidas. El rostro del agente Taylor cambió al mirar la pantalla del teléfono, luego la casa con el nombre del doctor Lee en el buzón y luego la creciente multitud de profesionales médicos reunidos bajo la lluvia. La comprensión pareció golpearlo. Él, en oleadas, cada una arrasando un poco más de su certeza. Más teléfonos emergían de la multitud grabando la escena. Un joven residente levantó una tableta mostrando el sitio web del hospital, donde la foto y la biografía del doctor Lee estaban. De forma destacada. Otro colega había sacado artículos de prensa sobre sus cirugías pioneras y su labor humanitaria. El juez jubilado se había dirigido a los oficiales. Su voz, cargando con el peso de su antigua profesión, exigía la liberación inmediata del doctor Lee. «Lo conozco desde hace 5 años», decía el juez. Su mano se abrió paso a través del aire lluvioso. Para enfatizar, ha operado a la mitad de las personas en esta calle a través de la ventana del cruiser. El doctor Lee pudo ver a la profesora de piano de su hija llegando en su coche. Su hija en el asiento del copiloto. Se le encogió el corazón. Esto era exactamente lo que esperaba evitar, pero entonces sucedió algo inesperado. Su hija no lloró ni gritó, sino que se quedó bajo la lluvia a su lado. La maestra, con la frente en alto, comenzó a enumerar para los oficiales todos los programas de cirugía benéfica que su padre había iniciado. La enfermera estaba al teléfono y, por el tono urgente de su voz, claramente hablaba con la administración del hospital. Otros vecinos se habían unido, algunos grabando a otros llamando a lo que parecían ser estaciones de noticias locales o líderes comunitarios. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico se había transformado en una escena que resaltaba no solo una injusticia, sino las profundas conexiones que existían en esta comunidad. Dentro de la patrulla, las manos del doctor Lee, aunque aún esposadas, permanecían firmes. Eran las mismas manos que habían sostenido corazones latentes que habían dado a innumerables personas una segunda oportunidad. Ahora esperaban pacientemente mientras la verdad se revelaba afuera, demostrada no con sus propias palabras, sino con las acciones de una comunidad que conocía su verdadero carácter. La verdad tiene una forma de exigir atención, y en esta tarde lluviosa llegó en oleadas. La enfermera jefe, empapada pero decidida, se había detenido. El horario de cirugías en vivo del hospital en su tableta, resaltado en rojo, era el caso de emergencia que esperaba al doctor Lee. Un reemplazo crítico de válvula cardíaca para un paciente joven que fue trasladado en helicóptero desde un hospital rural. «Este hombre no es solo un cirujano», declaró. Su voz se escuchó durante la tormenta del mes pasado. Realizó 3 cirugías consecutivas durante ese gran choque en la autopista. Permaneció en el hospital durante 36 horas seguidas para salvar esas vidas. Se volvió hacia el oficial Taylor, sosteniendo su tableta para que la pantalla iluminara su rostro. Y ahora mismo, otra familia lo espera rezando para que esté allí para salvar a su hijo. La multitud de personal médico había crecido,
formando un círculo de batas blancas y uniformes médicos alrededor de la patrulla policial. Un terapeuta respiratorio dio un paso al frente, con la voz temblorosa por la emoción. Hace 2 años, mi madre necesitaba una cirugía cardíaca de emergencia. Todos los demás cirujanos dijeron que era demasiado arriesgado. El doctor Lee la operó durante 8 horas y le salvó la vida. Hoy está viva gracias a él. El compañero del oficial Taylor estaba ahora revisando su teléfono, con los ojos abiertos como platos al leer artículo tras artículo sobre los logros del doctor Lee, la cobertura de los periódicos locales sobre el nuevo programa de atención cardíaca, artículos de revistas médicas sobre sus innovadoras técnicas quirúrgicas, premios al servicio comunitario, fotos de él enseñando en la Facultad de Medicina, dentro de la patrulla. El doctor Lee observó cómo la comprensión se extendía por los rostros de los oficiales, como los charcos que crecían en la calle. Su hija se había acercado al coche, protegido de la lluvia por un paraguas, sostenido por uno de sus residentes quirúrgicos. La mirada en sus ojos no era de vergüenza ni miedo, sino de orgullo. El administrador del hospital, todavía con el traje puesto tras una reunión de la junta, estaba ahora hablando por teléfono con el jefe de policía. Su mano libre señaló el Mercedes, luego la casa del doctor Lee, luego la reunión de trabajadores de la salud que habían abandonado sus puestos para apoyar a su colega. La voz del administrador se transmitía. Décadas de autoridad. ¿Se dan cuenta de que tenemos un niño esperando una cirugía de emergencia? ¿Tienes a nuestro cirujano jefe esposado en un coche de policía? Un trueno resonó sobre nuestras cabezas mientras el rostro del agente Taylor pasaba del escepticismo a la conmoción y luego a algo que parecía vergüenza. La enfermera le mostraba más fotos en su teléfono. El doctor Lee en el quirófano. El doctor Lee aceptaba premios. El doctor Lee era voluntario en la clínica gratuita del centro, pero fue la última foto la que pareció impactar más. El doctor Lee en la recaudación de fondos anual del hospital. De pie junto a la madre del agente Taylor, que había sido paciente hacía solo 6 meses. El juez jubilado había logrado comunicarse con el fiscal de distrito, quien, según se informa, ya estaba de camino. Pero fue la llegada de otro vehículo lo que lo cambió todo. Una furgoneta de transporte del hospital se detuvo con sus luces de emergencia, cortando la lluvia. Dentro estaba la abuela del joven paciente esperando cirugía. Salió al Rein Walker y su voz, temblorosa pero clara, dijo: «Por favor, hemos estado esperando durante horas. Mi nieto necesita al doctor Lee». El peso del momento lo oprimió. Más pesado que las nubes de tormenta, allí arriba, había un hombre que había dedicado su vida a salvar a otros, sin importar sus antecedentes, sin importar su apariencia, sin importar sus suposiciones sobre él, y ahora aquellos cuyas vidas había tocado le devolvían esa dedicación, de pie bajo la lluvia para dar testimonio de su carácter. Las manos del oficial Taylor temblaron ligeramente al tomar sus llaves. La verdad se había vuelto imposible de ignorar, iluminada por la luz combinada de docenas de teléfonos, tabletas, y lo más importante, los rostros reunidos de una comunidad que sabía exactamente quién era el doctor Lee. La verdadera pregunta ahora no era sobre la propiedad de un auto de lujo, sino sobre cómo pudo haber ocurrido un malentendido tan profundo. En primer lugar, la retirada de las esposas no dejó marcas visibles en las muñecas del doctor Lee, pero su impacto permaneció en el aire, como las nubes de tormenta restantes. Minutos después, se dirigía apresuradamente al hospital en el asiento del copiloto del auto de la enfermera jefe. Su propio Mercedes lo dejó estacionado en él. El camino de entrada donde debería haber estado siempre, sus manos firmes como siempre, ya estaban repasando mentalmente la lista de verificación para la cirugía de emergencia. Más adelante, en su calle, la escena estaba cambiando. Las furgonetas comenzaban a llegar, sus luces brillantes, contraatacando la oscuridad que casi había devorado la dignidad de un hombre. El administrador del hospital estaba dando una declaración. Sus palabras, mesuradas pero firmes: «Esta noche fuimos testigos de lo peor y lo mejor de nuestra comunidad.
Mientras el doctor Lee ahora hace lo que mejor sabe hacer, salvando vidas, debemos abordar por qué sucedió esto en primer lugar. Los videos ya se estaban difundiendo en redes sociales. Un cirujano respetado esposado, una comunidad que salía en su defensa, una abuela que suplicaba por la vida de su nieto. El equipo de relaciones públicas del hospital estaba abrumado por llamadas de cadenas de noticias nacionales, todas queriendo saber cómo uno de los cirujanos más prominentes de la ciudad podía ser tratado como un criminal. A pasos de su propia casa, dentro de la comisaría de Mr. Taylor. Se sentó en su escritorio, mirando las imágenes de su cámara corporal, con una creciente sensación de inquietud ante cada suposición, cada decisión sesgada. En plena claridad, el jefe de policía estaba detrás de él con los brazos cruzados, viendo las mismas imágenes 20 años después. El jefe dijo en voz baja, «Y esto no es lo que se supone que somos». El fiscal de distrito llegó al hospital justo cuando el doctor Lee se estaba preparando para la cirugía. Quería tomarle declaración, pero no había tiempo. Una joven vida pendía de un hilo. Su declaración puede esperar, le dijo la enfermera jefe con firmeza. El corazón de un niño no puede. El fiscal se quedó mirando a través de la ventana del quirófano mientras el cirujano, que había estado esposado una hora antes, sostenía un bisturí con la confianza de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. Las redes sociales se llenaron de apoyo. Profesionales médicos de todo el país compartieron sus propias experiencias similares. Las líneas telefónicas del hospital se inundaron de antiguos pacientes que llamaban para compartir historias de cómo el doctor Lee había salvado sus vidas o las vidas de sus seres queridos. Cada historia era un testimonio no solo de su habilidad como cirujano, sino también de su carácter humano. El juez jubilado de al lado ya había redactado una queja formal ante el Comité de Supervisión Policial. Sus manos, que habían firmado innumerables veredictos a lo largo de los años, tecleaban furiosamente en su computadora portátil documentando a los hombres con cada detalle de lo que había presenciado. No basta con estar enojado. Él les dijo a los vecinos en su sala que debían asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. El cuerpo del oficial Taylor. Las grabaciones de la cámara ahora eran obligatorias en la Academia de Policía, pero no fue solo el momento del arresto en lo que se centraron los instructores, sino las consecuencias, la respuesta de la comunidad, la verdad revelada, el costo de las suposiciones. Los futuros oficiales aprenderían no solo del error, sino de la ola de cambio que inspiró. La cirugía del joven paciente fue un éxito para gran alivio de su abuela. Ella abucheó al doctor Lee después. Sus lágrimas pesaron más de lo habitual. «No solo salvaste a mi nieto», susurró. «Nos mostraste a todos lo que es la dignidad». El cirujano simplemente asintió con la cabeza, con el gorro quirúrgico aún puesto, firme a pesar del agotamiento de la noche más larga de su carrera. Al amanecer, la historia había llegado a los titulares nacionales, pero no era solo otra historia de injusticia, era la historia de una comunidad de verdades que prevalecen, del cambio que comienza. El Mercedes seguía estacionado en la entrada del doctor Lee. Ya no era un símbolo de sospecha, sino un recordatorio de que las apariencias nunca cuentan toda la historia. 3 meses después de esa noche lluviosa, el doctor Lee se paró en un podio en la conferencia principal de la Academia de Policía para llamar a la audiencia. Ante él no había estudiantes de medicina ansiosos por aprender sobre procedimientos cardíacos, sino filas de cadetes de policía sentados atentamente con sus cuadernos abiertos y rostros serios. Este no era el camino que él esperaba. Su carrera, pero a veces los cambios más importantes surgen de momentos inesperados. Podría haber presentado demandas. Él comenzó. Su voz tenía la misma firmeza que en el quirófano. Podría haber exigido renuncias. Podría haber dejado que la ira guiara mi respuesta. Hizo una pausa y miró los rostros frente a él. Jóvenes oficiales en entrenamiento que pronto tomarían sus propias decisiones instantáneas en calles oscuras. En cambio, elegí ser parte de la solución. El programa de entrenamiento que él había ayudado a desarrollar ya era prometedor. El oficial Taylor,
quien dirigió el arresto injusto esa noche, ahora estaba sentado en la primera fila. Su placa estaba suspendida temporalmente, pero en lugar de luchar contra la suspensión, se había ofrecido a compartir su perspectiva con cada nueva clase. Pasé 20 años aprendiendo a detectar comportamientos sospechosos. El oficial Taylor les contaba lo que esa noche me enseñó. Primero necesitaba aprender a detectar mis propios prejuicios. Los cambios se extendieron más allá de la academia de policía. El hospital había establecido un programa de extensión comunitaria. Profesionales de la salud y las fuerzas del orden se reunieron mensualmente. Compartieron historias, desafiaron suposiciones y construyeron puentes entre dos grupos que a menudo se veían en sus peores momentos. El juez jubilado de al lado ayudó a redactar nuevas políticas departamentales para garantizar que incidentes similares se sometieran a un escrutinio adecuado. La hija del Dr. Lee convirtió su proyecto escolar en un documental sobre esa noche, entrevistando a vecinos, policías y personal del hospital. Su joven voz transmitía una sabiduría que trascendía sus años al hacer preguntas difíciles sobre prejuicios y percepciones. El video se volvió viral y llegó a departamentos de policía de todo el país. Mi papá salva vidas. En la escena final de esa noche, dijo, nuestra comunidad salvó su dignidad. El paciente de cirugía de emergencia de esa noche se recuperó por completo. Su abuela se convirtió en una oradora habitual en foros comunitarios. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de lo que estaba en juego cuando los prejuicios interferían con el deber. Si hubieran retenido al Dr. Lee por más tiempo, diría, podría haber perdido a mi nieto. En cambio, gané una comprensión completamente nueva de lo que es la comunidad. Significa que las imágenes de la cámara corporal del oficial Taylor se habían convertido en algo más que una simple evidencia. Ahora eran una herramienta de enseñanza. La policía de todo el estado las utilizó para demostrar la rapidez con la que las suposiciones podían escalar y la profundidad con la que podían herir. También utilizaron las imágenes de lo que siguió a la respuesta de la comunidad, la revelación de la verdad y el cambio que comenzó a raíz de ello. El Mercedes seguía estacionado en la entrada del Dr. Lee, pero ahora tenía un simbolismo diferente. Los niños de la zona lo señalaban. Ese es el Dr. Lee Carr. Él es quien cambió las cosas. Algunos oficiales de esa noche se habían convertido en voluntarios habituales en la clínica gratuita del hospital, trabajando junto al personal médico. Antes veían con sospecha los pequeños pasos, quizás, pero significativos al final. La historia podría haber sido una de división, ira, demandas y acusaciones. En cambio, se convirtió en una historia de transformación. El Dr. Lee seguía realizando cirugías, salvando vidas, pero ahora también salvaba algo más, la posibilidad de que el próximo accidente de tráfico. Esto podría terminar de manera diferente, que la siguiente suposición pudiera ser cuestionada, que el siguiente sesgo pudiera ser reconocido antes de que causara daño al concluir su conferencia ese día. Un cadité levantó la mano. ¿Cómo no enojarse al pensar en eso? La noche que preguntó, el Dr. Lee sonrió con la misma sonrisa amable que les dedicaba a sus pacientes nerviosos antes de la cirugía, porque cada día veo el cambio que generó. A veces, los peores momentos pueden conducir al mejor progreso si somos lo suficientemente valientes para aprender de ellos.